Asumir la historia como proyecto no es solo acariciar utopías hasta que se vuelven viciosas, es también responsabilizarse por los frentazos. Lo inadmisible es dejar caer, tirar la toalla. La gran desilusión del siglo es también un enorme desafío y afrontarlo la mayor tarea de la nueva izquierda. Esto es algo que dice Armando Bartra en un texto que escribió hace más o menos 10 años, al filo, digamos, de las elecciones de 2000 en México, Fe de Ratas. Y hoy vamos a conversar con Armando Bartra, uno de los más autorizados estudiosos del agrarismo, del problema agrario, campesino en México, un militante de izquierda de pies a cabeza, y pues al compás de sus evocaciones podremos tener también un cuadro de la historia política, ideológica y de la militancia de izquierda de este país. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues ya les digo, nos acompaña en esta ocasión el profesor Armando Bartra. Vamos a conocer sus evocaciones. Hola, profesor, gracias por acompañarnos. No, al revés, a ustedes por invitarme. El profesor Armando Bartra actualmente es profesor en la UAM Xochimilco, pero también, como ya les digo, es uno de los grandes estudiosos del agrarismo, del problema agrario en México. Él es editor de un suplemento de La Jornada que se llama La Jornada del Campo, precisamente, colaborador también de La Jornada, de otras revistas como Memoria, que es la revista que edita el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, CEMOS. Así es. Y también forma parte de lo que ha venido a encontrar una de sus últimas modulaciones en lo que se conoce como el movimiento en defensa de la economía popular, que es el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que cambió el nombre fundamentalmente en la crisis del 2008 del petróleo, ¿verdad? Ahí es cuando, no, de hecho, que es la plataforma del gobierno legítimo, digamos. Claro, ¿no? Pero el nombre aparece en ese momento como un movimiento en defensa del petróleo, después una serie de circunstancias políticas que agravan la de por sí mala situación de la economía popular, lleva a emprender otra campaña en defensa de la economía popular, la que se agrega al nombre, y finalmente la debacle de la defensa de los intereses de la nación hace que se le agregue un apellido más, que es la defensa de la soberanía nacional. El nombre completo sería Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional, el movimiento para los amigos. Claro que sí. Bueno, pues profesor, qué bueno que nos acompaña. Quisiéramos aprovechar entonces esta hora para conocer su trayectoria, su formación, su militancia, sus convicciones, cómo han modulado sus convicciones y por qué está hoy donde está usted. Cuéntenos rápidamente un poco ya en cuestiones biográficas. Usted no nace aquí, usted nace en Barcelona, es de familia barcelonesa. Así es, catalanes. Sí, soy de los no tan infrecuentes mexicanos que tienen un origen en España y concretamente esta oleada que va hacia las Américas y en muchos casos hacia México, de los que son expulsados de su patria, de su tierra, como resultado de la guerra civil. Yo nací después de la guerra civil, pero mi familia es de los que salen de España por una situación insoportable en términos políticos, el autoritarismo de la dictadura franquista y en términos del desgarriate económico que representó por un lado la guerra civil y después la combinación de esto con la Segunda Guerra Mundial. Hay pues un movimiento de migrantes que vienen en este caso de España, hay otros de Europa ya durante la Segunda Guerra Mundial que van a las Américas, a los diferentes países americanos y en el caso de mi familia a México, aunque la migración es un poco posterior. ¿Militaron sus padres en...? Mi padre estuvo en el frente de guerra en defensa de la República. Sí.
¿Con alguna organización en particular? No, él era muy joven en ese entonces, él estaba, no sé, terminando sus estudios de secundaria, el equivalente a secundaria, es enrolado en el Ejército de la República, combate a los militares en el frente de guerra, es herido levemente, termina la guerra en un hospital y después permanece en España en función de que la familia de él, era una familia ya muy desarticulada y muy reducida, y él tenía que encargarse de algún modo de la atención de su padre que tenía problemas severos de salud. Eso hace que mi padre no salga de España a raíz de la derrota de la República, a raíz del fracaso de la República a manos del generalato, pero sí unos años después. Yo por esta razón nazco allá, soy catalán de nacimiento, la familia emigra después de formarse, de integrarse y ya durante la posguerra. ¿Cómo es ya sus primeros años en México? ¿Cuándo llega? Sí, yo llego hacia fines de los años 40 y desde el comienzo, primero porque era yo muy pequeño y los años de infancia vividos en Barcelona no se transformaron para mí en una huella indeleble que voy a mantener hasta la más extrema ancianidad, sino que son un accidente de mi vida. No traté nunca de hacer de ese nacimiento una seña de identidad que me impidiera o me evitara ser mexicano. Decidí que era mexicano, soy mexicano, he sido mexicano, cuando menos desde los 8 o 9 años, y esta fue la decisión fundamental. Esto no quiere decir que yo no siga hablando en catalán con mi madre que vive, que yo no siga teniendo algunos recuerdos de infancia, o que no tenga un interés por la cultura del Estado español o por la cultura catalana en particular. Pero en definitiva yo me asumí como mexicano desde muy pequeño y para todos los fines prácticos soy mexicano. Y ya en su formación ya académica, ¿cómo se da? ¿En dónde estudia usted? Sí. ¿Quiénes son sus maestros, sus influencias? Así es. Yo estudio filosofía. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí sí podría yo decir que la guerra civil, la migración, los refugiados en México que venían de la repulsa que implicaba para ellos el franquismo, forma parte de lo que sería mi formación académica. Adolfo Sánchez Vázquez, maestro de filosofía, es no solo maestro mío en la facultad, sino buen amigo en esos años y uno de los pensadores que más influyeron en mi formación académica y diría yo política, una visión particular, la suya, del marxismo, que se formula, digamos, muy sucintamente en el título de uno de sus libros fundamentales, La filosofía y la praxis, una visión del marxismo más sostenida, más inspirada en los trabajos de juventud de Marx, además de los trabajos de madurez, y no tanto inspirada en el Marx de la crítica de la economía política, sino mucho más en el Marx, diríamos, humanista o filosófico de los manuscritos de juventud. Este es un elemento importante en mi formación, Adolfo Sánchez Vázquez, pero también en esa misma facultad, aunque no en la Facultad de Filosofía, sino en la de Historia, Wenceslao Roses, traductor, o uno de los traductores del Capital, que era maestro de historia, importante maestro de historia, y bueno, había otros transterrados, había otros hijos de españoles o nacidos en España, inmigrados, que formaban parte del ambiente cultural de esa facultad de filosofía, letras, pero también psicología, historia, teatro, antropología, más lo que se acumulara, que era este muégano de especialidades que conformaba la facultad. Así, con esto era suficiente la facultad de filosofía, letras, etcétera, de los años 60. 60 básicamente fue ese el periodo. Sería la primera mitad de los 60. La primera mitad. Aunque en esa época uno no tenía demasiada prisa para terminar carreras y para titularse, de modo tal que uno podía permanecer largo tiempo en una facultad como la Facultad de Filosofía, que era además de autoservicio, uno podía escoger de manera muy libremente las materias, de modo que uno podía repetir un mismo seminario de estética con
Adolfo Sánchez Vázquez durante 3, 4, 5 años, o los que se acumularan, porque el seminario iba cambiando y los que conformábamos el seminario también íbamos cambiando. Yo salí, abandoné ya en definitiva la facultad por ahí de 66, una cosa así. Quiero con esto decir, no abandonar la relación, sino ya no inscribirme, ya no cursar materias. ¿Todo esto ya le tocó obviamente en Ciudad Universitaria? Era Ciudad Universitaria. Todo en Ciudad Universitaria. Para mí la universidad, la UNAM, es Ciudad Universitaria. ¿Cuáles eran los debates filosóficos que estaban teniendo lugar en esos momentos? Evidentemente estaba el marxismo, estaban Hiperión también, por ahí, los analíticos. En verdad, Hiperión serían una generación un poquito anterior, aunque debo reconocer también la relación filosófica, académica y personal muy creativa con Luis Villoro, el filósofo, que no era marxista y que sin embargo ha sido durante toda su vida un hombre muy progresista, muy de izquierda, muy combativo, y lo sigue siendo. Entonces había un diálogo interesante con alguien que en principio no participaba de esta matriz, que sí era la de Sánchez Vázquez, que sí era la de Rosas y que sí era la mía. Los debates eran evidentemente múltiples, había toda una corriente de pensamiento analítica, por ejemplo, la filosofía analítica, la lógica, en la que estaba más o menos vinculado, o a la que estaba vinculado por un tiempo, cuando menos, Luis Villoro, y por otro lado había una corriente más bien hegeliana o heideggeriana, o ambas cosas, a la que, por ejemplo, estaría vinculado Ricardo Guerra, que también fue mi maestro y fue un maestro importante, como introductor al hegelianismo, y por otro lado los que éramos marxistas y teníamos un par, 3 de maestros que compartían este modo de pensar. Hay que decirlo, en los primeros años 60, ser marxista en el país, ser marxista en la universidad y aún ser marxista en la Facultad de Filosofía, donde supuestamente había pluralidad, apertura y gente pensante, no era precisamente fácil. Los comunistas, los rojillos, los subversivos éramos mal vistos, ciertos libros había que leerlos con forro y no podía uno leerlos en lugares públicos porque suponía que podían perjudicarlo como persona y como estudioso. Y sin embargo, pues el marxismo se discutía en la Facultad de Filosofía. No había una materia sobre Carlos Marx, evidentemente. Recuerdo que teníamos que hacer seminarios por fuera, o sea, irnos a estudiar a otro sitio para trabajar textos que nos parecían importantes en ese momento, textos marxistas, pero de todas maneras había muchos maestros en la mejor disposición de debatir, y uno de los debates era, dentro del marxismo, el debate entre el estructuralismo, una visión, diríamos, representada en ese momento sobre todo por los marxistas franceses, los antropólogos como Lévi-Strauss, pero en términos filosóficos, de filósofos marxistas como Luis Althusser, por ejemplo, o pensadores políticos como Nikos Poulantzas. Era el estructuralismo una corriente de pensamiento poderosa en ese momento, sí, y renovadora del pensamiento social y en particular del marxismo. Yo no me afilié nunca a esta corriente, sino todo lo contrario, porque me parecía que era una corriente que ratificaba lo que desde entonces me había parecido a mí uno de los mayores defectos del marxismo, que era un determinismo económico, un fatalismo histórico, una visión unilineal, claro, del curso del acontecer humano, que iba de modo de producción en modo de producción, articulados unos con los otros, y que me parecía que era un vicio de raíz, un vicio que estaba en ciertas lecturas que se habían hecho de Marx desde el siglo XIX y después, y que estas lecturas muy mecánicas, muy fatalistas, muy deterministas, muy montadas sobre el desarrollo de las fuerzas productivas como el elemento liberador, etcétera, etcétera, se ratificaba de manera más o menos sofisticada por este pensamiento neomarxista llamado estructuralista, que finalmente venía a lo mismo, venía a considerar metafísico lo que desde entonces a mí me parecía sustantivo en el marxismo, que era la apuesta por la voluntad, la apuesta por el sujeto, la apuesta por la libertad, la apuesta por la negatividad y no por esta positividad de las estructuras que se articulan unas con las otras. Simplifico, cualquier estructuralista de entonces o de ahora diría que lo estoy caricaturizando, pero bueno, eso era el debate, afortunadamente, o no sé si
desgraciadamente no estoy enfrente de un estructuralista. No. No podría ser el caso. ¿En dónde se replegaba? ¿Con Gramsci? En términos con filosóficos, claro que sí. En términos filosóficos, bueno, el primero Marx. Claro. Tuvimos la fortuna, y ahí voy con Sánchez Vázquez como un elemento conductor, de acercarnos al Marx de juventud, al Marx filósofo todavía, al Marx sacudido por la lectura crítica de Hegel, sacudido por la lectura de Feuerbach, sacudido por la lectura de los economistas políticos, de Smith, de Ricardo, pero todavía mucho más en este pensamiento filosófico, muy cercano, yo creo, al Hegel de la fenomenología, obviamente con una postura crítica y materialista, y es el Marx, digamos, de los manuscritos económico-filosóficos. Esto es por un lado, no solamente esto, evidentemente, hay muchas más lecturas marxistas, pero estas serían fundamentales. Y por otro lado, ciertos pensadores cercanos al marxismo o afiliados al marxismo de pronto, como sería el caso de Jean-Paul Sartre. El Jean-Paul Sartre no del ser y la nada, sino el Jean-Paul Sartre más bien de la pretenciosísima e inacabada crítica de la razón dialéctica, que de algún modo está iluminando al marxismo, que piensa Sartre está esclerosado, desde su perspectiva, la perspectiva de un existencialismo que ya no se halla en Heidegger, que ya no se halla en Kierkegaard mucho menos, o en Jaspers, y que busca dentro del marxismo, que es un pensamiento que piensa Sartre en ese momento, toma el toro por los cuernos, se enfrenta a la realidad contemporánea con la radicalidad necesaria, pero tratando de incorporar a ese marxismo esclerosado, a ese marxismo perezoso, que lo califica, este aire renovador que viene, diríamos, de un existencialismo que es esencialmente una apuesta por el sujeto, una apuesta por el hombre, no en el sentido metafísico de una esencia humana, sino por el hombre en situación, es decir, por nosotros, hombre, claro, en tanto que convocados a negar lo que nos niega, a enfrentar la realidad. Creo que ese acercamiento de Sartre al marxismo es una opción diferente de este acercamiento del marxismo diríamos, a la antropología estructural, etcétera, que lleva a otra corriente el pensamiento filosófico francés. Por otro lado, sería sin duda la obra de Gramsci. Por esos años se publica en español, en una edición de Lautaro, si no estoy equivocado, una selección, obras de Agosti. Así es, en unos volúmenes verdes, sí, que uno lee con mucha creo que es el de Literatura y Vida Nacional, ¿no? Yo creo que es el primero, sí. Y por lo tanto uno se acerca a Gramsci no necesariamente por las notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno, es decir, no por el Gramsci más militante, aunque él hable del nuevo príncipe, no del Partido Comunista, porque no se podía andar diciendo las cosas demasiado claramente cuando estaba uno en la cárcel, pero no con el Gramsci, diríamos, de la reflexión política solamente, sino con el Gramsci también de la reflexión sobre la cultura, de la reflexión sobre la literatura, de la reflexión sobre la identidad, de la polémica con Croce, a quien le reconoce, sin embargo, su apuesta por la libertad. Es decir, es este Gramsci que es no solamente un pensador político, sino un pensador social, una reflexión sobre la cultura, y un hombre que además escribe, quizás no por elección, pero de todos modos está afortunado, con un lenguaje muy lejos de los clichés, muy lejos de las fórmulas estereotipadas del marxismo de manual, del marxismo con imprimatur de la Academia de Ciencias de la URSS. Entonces, uno agradece que Gramsci estuviera en la cárcel para que tuviera que emplear metáforas y expresiones no tan cuadradas. De belleza narrativa notable, y de ¿no? Notable belleza narrativa, sí. Y bueno, y esta inquietud y este pensamiento, que además es un pensamiento asistemático, es decir, no es un pensamiento estructurado de sus obras, aunque hay algunas que son obviamente con una premeditación, pero son trabajos que reaccionan a sus lecturas, que nos muestran que estaba al día de lo que estaba pasando en la política, que acababa de leer a un autor y respondía contra él. Esta capacidad de ver un pensamiento vivo, un pensamiento en acción, es fundamental en Gramsci. Y me voy rápidamente, porque si no, no completo el panorama. Perdón, voy a tener que hacer un primer corte y nos quedamos con este tercer. Me lo temí. Entramos con lo último que queda. Bueno, vamos a hacer un corte, estamos de vuelta, estamos conversando con Armando Bartraza.
Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con don Armando Barta, estamos conociendo sus evocaciones y nos quedamos en este tercer momento de su formación materialista. Estaba yo refiriéndome a Gramsci y hay que referirse también, y no porque estemos en el continente americano, sino porque en ese momento era también un pensamiento muy original para nosotros que lo leíamos, no en el momento en que surgió, a Mariátegui, un peruano, marxista peruano, formado en Italia, cercano de algún modo al pensamiento de Gramsci, regresado a Perú, peruanizado en el sentido de plantearse las preguntas por la historia, las preguntas por el cambio, las preguntas por la revolución, hay que decirlo, desde Perú y no desde Europa, a pesar de que él se había hecho marxista en Europa. Un hombre que, como Gramsci, tenía inquietudes intelectuales de todo tipo, era un lector, era un escritor de poesía, era un hombre interesado en la cultura en general. Ni calco ni copia, decía Barbius, creo que dijo de él, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que los libritos de Amauta, una primera edición ya como libros de las obras completas prácticamente, de un hombre que debe haber muerto a los 34, 36 años, como fue José Carlos Mariátegui, eran extremadamente iluminadoras. Y lo eran no solamente porque el hombre reflexionaba y pensaba en la historia, pensaba en el marxismo en su caso, porque era marxista ya cuando regresa a Perú, sino que lo pensaba desde Perú, y pensar la historia desde Perú, pensar la liberación desde Perú, pensar la explotación y la lucha contra la explotación desde Perú, es algo muy diferente a hacerlo aún desde la cárcel en Italia, a pesar de que Italia es bastante similar, subdesarrollada en relación con el resto de Europa. Y lo importante quizás es la heterodoxia de un hombre que en 23, 24 y los primeros 30 se atreve a decir que los indios, que los pueblos originarios, en el caso de Perú, de Bolivia, que los quechuas y aymaras, etcétera, es decir, que los descendientes de la cultura inca, son una fuerza esencial sin la cual no podrá haber emancipación en el continente americano. Es decir, que la opresión colonial, la opresión sobre los pueblos indios que surgen de una invasión y de una conquista a sangre y fuego, y que no ha desaparecido, no cuando menos, en países como los países andinos o como los países, la parte mesoamericana de México y Centroamérica, en donde la presencia de los pueblos originarios es muy importante, donde esta opresión no ha desaparecido, la liberación tiene que pasar forzosamente por la recuperación de la identidad, por la recuperación de la dignidad, por la recuperación de una historia que ha querido ser negada por una larga colonia de 500 años. Decir esto en los años 20, decir esto en los años 30, desde el marxismo, era francamente heterodoxo, era complicado y era riesgoso. No solo lo hace Mariátegui, sino que además impulsa estas ideas dentro del Partido Socialista de Perú, que era el Partido Comunista Peruano, y lo hace dentro de las organizaciones sindicales y campesinas de su país durante su muy corta vida, a pesar de que era un hombre que desde muy pequeño le fallaba una pierna y que de mayor pierde ambas piernas y anda en silla de ruedas. Es decir, la militancia política e intelectual de Mariátegui es un ejemplo. Igual podríamos decir la de Gramsci. Yo creo que esto es útil, Sartre, Gramsci, Mariátegui, no solo el joven Marx. Estoy escogiendo 3 o 4 personajes destacados del pensamiento filosófico en este caso, porque de algún modo nos encaminan a una generación, no soy solamente yo, habría que recordar aquí a 2 compañeros muy queridos y lamentablemente ambos muertos, a Bolívar, pero también, que por cierto es de origen andino y nos trajo de algún modo su reflexión sobre Sartre, que había leído antes de que lo leyéramos nosotros, y el otro es Carlos Pereira, que murió hace ya demasiados años, no tenía por qué haber muerto tan joven, y que era parte del mismo grupo y parte de la misma reflexión. De esas lecturas, de esos debates. De estas lecturas. Pienso, ¿saben qué, profesor? En José Aricoy, pasado y presente. Claro. Me parece, esta trayectoria que acaba usted de trazar es más o menos la que hizo Aricoy, ¿no? La recuperación de Gramsci, de otras corrientes europeas, y luego Mariátegui, llegar a Mariátegui. Así es. Yo creo que en América Latina hubo en esos años, y lo sigue habiendo por fortuna, un pensamiento original, un pensamiento que hoy diríamos descolonizador, en el sentido no de negar
la herencia, que finalmente es una herencia que una parte de la misma nos viene del pensamiento occidental y de Europa, no hay manera de negar esto, pero de repensar esta herencia en situación, es decir, tiene que ser un pensamiento, el pensamiento crítico tiene que ser un pensamiento en situación, y si estamos en América, esta es nuestra situación, no es que haya que hacer una filosofía original americana, pero sí un pensamiento crítico que se enfrente a las aristas del sistema que nos calan a nosotros y no a aquellas que han sido teorizadas por quienes viven en otros ámbitos, en otros andurriales del capitalismo global. Yo creo que en efecto hay en estos años una buena parte de pensadores latinoamericanos, o algunos más reflexivos en términos filosóficos, otros más ceñidos al análisis de la economía, a todas las teorías del subdesarrollo, por ejemplo. En México habría que decirlo por esos años, y hablando de la gente de la diáspora, de la gente que tiene que salir de su país porque en su país no puede seguir viviendo por las dictaduras. Sería el caso de Rui Mauro Marini, un brasileño, economista, ¿Él estuvo militante, aquí? Que estuvo en México, que murió de hecho en México, que fue maestro de la Facultad de Economía de la UNAM, compañero mío, amigo mío y compañero de ideas y de militancias políticas, y que también es un pensamiento marxista original dentro de la línea de lo que es la periferia, de lo que es la teoría de la dependencia. Yo creo que América Latina, nuestra América, que hubiera dicho Martí, de algún modo se pone al día en el sentido de la reflexión en la segunda mitad del siglo XX. Las ortodoxias de los partidos comunistas tradicionales van dejando paso a un pensamiento mucho más creativo. La Revolución Cubana ayuda, pero no es solo la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana también define una línea de pensamiento guevarista, guerrillerista, que es importante y que es liberadora, por cuanto que plantea a la orden del día la posibilidad de un cambio revolucionario sin necesidad de esperar a que madure el capitalismo como en Europa, pero que avanza por múltiples caminos. Y yo sí quisiera decir que el arranque del tercer milenio de algún modo confirma esto, es decir, el que yo leyera en los años 60 a Mariátegui no es una anécdota de juventud, sino es algo que me permite entender quizás mejor que a otros lo que está pasando hoy en Bolivia o lo que está pasando hoy en Ecuador. Ya que mencionó esta parte de la vía revolucionaria, ¿militó usted? ¿Estuvo cercano a guerrillas? Claro, sí. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, no se podía, sí se podía, pero sí, era políticamente incorrecto ser de izquierda y no ser militante, y ser de izquierda y ser militante en los años 60, podía yo haber dicho en los 50, pero a mí no me tocó. Era prácticamente trámite. La clandestinidad, era de trámite, pero era también de la clandestinidad, significaba vivir en el ocultamiento, significaba vivir en las sombras, sí. Significaba ocultar sus propias convicciones, y eventualmente cuando la militancia era más enérgica, más activa, más arriesgada, más comprometida, ocultar el lugar en el que uno vivía, bajarse del taxi una cuadra antes de la casa para que si lo estaban vigilando no lo pudieran ubicar tan fácilmente. Es decir, la militancia política de izquierda en los años 50, en los años 60, era un riesgo personal y bueno, así había que asumirlo. ¿Militó usted en el Partido Comunista? Milité en el Partido Comunista. Milité 1 año o 2 años en el Partido Comunista. Ya no siguió en toda la trayectoria que tuvo. No, pero no por razones de que yo hubiera abandonado la militancia política, sino porque hubo y ha habido, y esta es una cuestión de la que no hay que enorgullecerse en la izquierda, fracturas, divisiones y confrontaciones. Las confrontaciones no tienen nada de malo, son parte de la vida de las organizaciones y en general de las corrientes de pensamiento, pero confrontaciones de ideas que se llevaban a confrontaciones de corrientes, que se llevaban a rupturas orgánicas. Entonces yo salí del Partido Comunista no porque abandonara la militancia política, sino porque el Partido Comunista en ese momento nos parecía a algunos una opción poco transitable. Es la misma época, año más, año menos, en que gente como José Revueltas abandona el Partido Comunista. Es una corriente de pensamiento que él designaría como espartaquista, inspirada en una corriente marxista alemana, en la que militan gente como Liebknecht, gente como Rosa de Luxemburgo, y que trata de construir un comunismo libertario, un tipo de pensamiento político revolucionario
diferente del que representaba la burocracia del Partido Comunista. Estoy resumiendo muy escuetamente ideas que compartíamos en esa época, gente como Eduardo Lizalde, gente como Jaime Labastida, gente como Pepe Revueltas, gentes en mi grupo, en mi corriente, como Martín Reyes Baizade, como otros compañeros, algunos todavía vivizicoleando y militando políticamente, otros lamentablemente ya no. Pero sí fui militante de izquierda, en esta izquierda político-partidista que tenía que ser clandestina porque el ser comunista en este país era ser un peligro para la nación. Se me olvidó preguntarle, Emilio Uranga, porque yo recuerdo que yo tengo el librito de Mi Camino a Mars de Lukács y en el trabajo introductorio Emilio Uranga se precia de ser el primero que tradujo a Lukács al español, eso dice ahí. No podría afirmar que así es o que no, pero efectivamente Lukács era una de nuestras referencias también. Se habían publicado, Grijalvo creo publica en volúmenes considerables la obra. Las traducciones de Sacristán y de Jacobo Muñoz. Así es, yo creo que en ese momento yo no hubiera referido a las editoriales, pero creo que el hecho de los esfuerzos editoriales, el que pone en español, independientemente de que yo medio podía leer en otros idiomas, era infinitamente más fácil para mí acercarme a un autor en castellano. Quienes pusieron en castellano ciertas obras creo que hicieron una aportación fundamental. Grijalvo era una editorial en ese momento importante, la Grijalvo española, con sucursal en México, y sí, efectivamente Lukács era importante, no necesariamente Uranga. Me preguntaste también por el Hiperión. Sí. Me preguntaste por esta corriente de la filosofía del mexicano. No estaba en su mejor momento ya. La cuestión esta de la filosofía del mexicano, con efectivamente Villoro, pero obviamente Octavio Paz, los de medio siglo, ¿no? Esta revista. Los de medio siglo ya serían un poquito más hacia adelante. Ahí estaría Carlos Fuentes, claro. estaba Monsiváis, muy joven, pero ya como jefe de redacción de la revista. Estamos hablando de la segunda época de medio siglo. La filosofía del mexicano no es parte formativa mía, no en la universidad, aunque en los años posteriores yo he tenido un acercamiento cada vez mayor a cuestiones de cultura, de la identidad nacional, de la cultura nacional, no solo de la cultura folclórica de los pueblos originarios, sino también de la cultura industrial o de la cultura nacional popular en su modalidad industrial, para seguir un poquito a Gramsci. Claro. Que me parece que es fundamental para entender qué somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, que las cosas no se entienden con análisis económicos ni solo con análisis sociológicos, sino que hay que abordar el ámbito del imaginario, y que este ámbito del imaginario incluye dimensiones de la cultura que no son precisamente la cultura de élite, la cultura más etérea y sofisticada, sino esta cultura que es en la que se forma la conciencia nacional, que es la cultura de las masas. Me ha resultado apasionante tratar de entender al mexicano de la segunda mitad del siglo XX y del arranque del XXI a partir del cine, a partir de la radio, a partir de la historieta, a partir de la caricatura, a partir de ahora de la televisión o del internet. Creo que sin esto no vamos a entender nunca de dónde venimos y a dónde vamos, y esto no son las relaciones económicas de producción, claro. Y esto no es la pertenencia de las clases económicamente determinadas. Con esto quiero decir que de ese marxismo de los primeros 60s a lo que creo que sigue siendo un pensamiento crítico del tercer milenio, sin duda hay un enriquecimiento sustancial. Y sí, la gente del Hiperión, la filosofía del mexicano, me parece una curiosidad, porque en verdad hacían mucha metafísica, suponiendo lo que era el mexicano y tratando de sustancializar una identidad, claro. De la cual tenían, como todos, referencias marginales, porque hablaban con el chofer del taxi o platicaban con la señora que les hacía la limpieza en su casa, o conocían, sin duda, arqueología y folclore, pero no hay en toda esta generación, salvo en Villoro, una reflexión documentada. ¿Y Abelardo Villegas? Yo creo que no, mira, Villoro me parece de esta generación, de este acercamiento, no de esta generación, de este acercamiento a lo mexicano, el que se deja leer,
digo, Paz se deja leer porque es Octavio Paz, no porque uno pueda suscribir las afirmaciones, algunas de ellas bastante desacertadas. Y más allá de estas evidentemente, aproximaciones desacertadas, en Villoro lo que nos queda es una revisión muy, muy valiosa del pensamiento acerca de la indianidad en México. No de lo que han pensado o han dicho, no el discurso indígena, no el sujeto indígena, sino del discurso sobre la indianidad. Claro. Y creo que la reflexión que hace Villoro del discurso sobre la indianidad es una reflexión que aún hoy nos resulta ilustrativa. El libro se ha reeditado y creo que vale la pena. Pero en términos generales me parece que era un sustancialismo, una curiosidad por diseccionar a ese insecto llamado el mexicano para ver si tenía complejo de inferioridad y se ocultaba detrás de máscaras. Con un sesgo psicologista también, ¿no? Digamos. Profundamente psicologista y sustancialista, es decir, si pelamos suficientemente, queda el mexicano, ese bicho queda el mexicano, y una vez que detectemos lo que es el mexicano, ya tenemos la clave de nuestra identidad. La identidad es algo mucho más sofisticado que eso. En ese momento había otro tipo de reflexiones sobre la identidad que podía ser gente como Frantz Fanon reflexionando sobre la identidad del norafricano, o que podía ser, volviendo al mismo autor, las reflexiones sobre la identidad, sobre la peruanidad o sobre la identidad de los países andinos en un continente colonizado, como podía ser la de Mariátegui. Pero estas reflexiones culturalistas y, en efecto, psicologistas sobre la identidad, la verdad es que no pesaron demasiado. Insisto, lo más rescatable me parece Villoro, y me lo parece también porque la línea que siguió Villoro en ese momento de ocuparse de la indianidad, no desde el indigenismo, sino en una visión mucho más crítica, la ha continuado hasta nuestros días, siendo una persona que encontró en el alzamiento neozapatista del 94 una muestra de que esta condición indígena, de que esta colonización con 500 años de historia, todavía era una asignatura política que había que cubrir. En ese sentido, además de que creo que es el único que sigue en producción, que sigue vigente y que afortunadamente sigue actuando políticamente, que es Luis Villoro, sería el que yo recuperaría, del Hiperión. Profesor, digamos, ya después de esta fase de formación 60, viene ya décadas 70, 80, 90, ahí ¿qué es lo que nos podría decir? Nada más que le voy a pedir que nos deje un corte para ya entrar en este tercer bloque. Vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes aquí en Plaza de Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es el tercer bloque de las evocaciones requeridas de Armando Bartra aquí en Plaza de Armas. Y ya en este tercer bloque tendremos que irnos quizá un poquitín más rápido, profesor, para ya analizar lo que pasa en las últimas décadas del siglo. Viene caída de la Unión Soviética, claro, colapso un poco de Cuba como resultado de esa. Claro. ¿Qué podemos decir? Sí, el resto de mi vida, en los 10 minutos que quedan, tendría que ser muy selectivo. Y si hay que ser selectivo, yo quisiera referirme al proverbial 1968. No porque el 68 en sí mismo haya sido tan trascendente en México y en el mundo, sino porque hace un antes y un después. Hay una construcción, hay una invención del 68 o de los 68 después del 68. El 68 es para mí, cuando menos, y para México y para parte del mundo, la emergencia de los movimientos sociales. Hay también una reflexión filosófica y sociológica en Europa en torno a los nuevos movimientos sociales que sustituye la vieja visión clasista, pero en términos ya más personales. El 68 es una revelación porque salimos de estas catacumbas de la clandestinidad y de una militancia política en la que todos los revolucionarios nos conocíamos y nos odiábamos mutuamente, a esta idea de que somos muchos y seremos más, de que estamos en la calle, podemos gritar nuestras convicciones entre miles, decenas de miles, decíamos cientos de miles de personas. Esto cambia las cosas. El hecho de que hay un pueblo que no es simplemente una palabra, que no es simplemente un concepto, sino que es una realidad tangible, de que hay gente que actúa, que se moviliza,
que quiere el cambio, que quiere la transformación, que es de izquierda aunque no lo sabe, igual que habla en prosa aunque no se los hayan explicado, y esto es una revelación para muchos y es además el inicio de una nueva etapa en la historia del país, no porque no hubiera habido movimientos anteriores, en 58 los hubo, un movimiento ferrocarrilero, movimientos electricistas, pero porque después de 68 yo creo que el movimiento social es la columna vertebral de lo que es en este país nuestro el intento de salir de este viejo, ya para entonces, sistema priista de partido de Estado, antidemocrático, autoritario, corrupto. Son los movimientos sociales, son las insurgencias, una insurgencia obrera, una insurgencia campesina, una insurgencia popular, de pronto aparece la población de las ciudades que está peleando por vivienda, que está peleando por servicios, con un protagonista más. Empieza a aparecer cierta visibilidad de los pueblos indios como tales, reivindicándose más allá del Instituto Nacional Indigenista, y empieza a haber una izquierda que podemos llamar con todas sus palabras, con todas sus letras, una izquierda social, no la izquierda política, no la izquierda doctrinaria, no la izquierda partidista más o menos clandestina, sino una izquierda social, gente que no se adscribe a una doctrina determinada, que no milita en un partido determinado, pero que lucha por el cambio como campesinos, como obreros, como maestros, como estudiantes, como amas de casa. Este movimiento que en los 70s es muy fuerte, en los 80s continúa y se topa con pared. El Estado mexicano es incapaz no solo de dar respuesta a las demandas de este movimiento social, sino de manipularlo como lo había hecho todavía hasta los años 50, hasta los años 60. Por eso hablo del 68 como ruptura. Después del 68 va quedando cada vez más claro que el viejo Estado mexicano, surgido de la Revolución de 1910, la gran familia mexicana, el partido de Estado, la revolución hecha gobierno, como le queramos llamar, el nacionalismo revolucionario priista no funciona más, que la gente ya no encuentra expectativas de cambio, el cambio que requiere, el cambio que demanda en el sistema. Esto es acumulativo, tiene que haber decenas de movilizaciones campesinas, de huelgas obreras frustradas, de movimientos urbanos populares, de luchas magisteriales, de ruptura con sindicatos charros, para que se vaya creando, diríamos, una masa crítica que hace que se tenga que pensar en un país distinto del que había sido el país del PRI. Y entonces terminamos el siglo XX. Y el siglo XX no lo terminamos cuando termina en sentido cronológico, sino por ahí de fines de los 80, cuando de pronto un hombre que representaba el pasado glorioso del priismo de este país, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, aparece como un milagro cívico, por cuanto que sin recursos, sin partido, sin cobertura de medios, aglutina las oposiciones sociales, oposiciones cívicas, las esperanzas de un pueblo que de pronto dice el hijo del general, porque Cuauhtémoc no tenía en ese momento una trayectoria demasiado visible, había sido gobernador de Michoacán, la trayectoria política de ruptura con el PRI junto con Muñoz Ledo y otros tampoco había sido demasiado espectacular, pero bueno, era el hijo del general. Entonces es como sucede habitualmente, la gente se lanza a las calles y en este caso a las urnas para regresar a un pasado que suena menos nefasto, menos opresivo que el presente. Y bueno, ya puestos a hacer, igual que los zapatistas querían regresar al pasado, se dice, me refiero a los de Morelos de 1911, querían regresar al pasado y acabaron por plantear un futuro mejor para el campo mexicano. Así esta ciudadanía que se suma al cardenismo, al nuevo cardenismo a fines de los 80, de pronto empieza a vislumbrar un nuevo proyecto de país, un nuevo tipo de país, que ya no es necesariamente el país nostálgico del apellido de Cuauhtémoc Cárdenas, más allá de la persona muy respetable de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que esto inicia ya no la etapa de los grandes movimientos sociales, de las insurgencias obreras, campesinas, populares, sino de una insurgencia cívica. Esta insurgencia cívica se vincula, ahora sí, no solo a que existan partidos diversos, no solo a que exista pluralidad en el Congreso, no solo que exista pluralidad en los gobiernos municipales y en los gobiernos de algunos estados, sino que empieza a existir una nueva izquierda que plantea un cambio de vía, un cambio de rumbo en este país. Y creo que esto se desarrolla sobre todo hacia fines de los años 90 y en el tercer milenio. Creo que hoy queda bastante claro que
México está en una encrucijada histórica. México tiene que definir si quiere reproducir lo que fue el largo siglo XX mexicano dentro de una matriz autoritaria, antidemocrática y de modernización neoliberal tan extemporánea como puede ser a estas alturas de la pelea, seguir con un pensamiento ortodoxamente neoliberal, o si queremos avanzar por un camino diferente. Yo creo que esto simbólicamente inicia en el 68. Para la mayoría de los mexicanos que hoy están tratando de impulsar el cambio, el 68 es pasado, el 68 es historia, el 68 es nostalgia de sus padres o de sus abuelos, pero creo que de algún modo simbólicamente representa esta ruptura. El fin del viejo régimen, el fin de la revolución hecha gobierno, arranca a fines de la década de los 60 y le ha costado los 70, los 80, los 90 y lo que llevamos del tercer milenio constituirse en una alternativa nacional. López Obrador, profesor. Nos quedan 3 minutos. López Obrador es la expresión, una vez más, simbólica, una vez más, no estoy hablando de la persona, muy respetable, sino la expresión simbólica de esto, la expresión simbólica en el sentido de que puede haber un hombre, un personaje, en estos momentos difíciles de crisis y de desconcierto, se requiere la persona. Yo no soy personalista, yo no creo que los líderes hagan la historia, pero sí creo que la única posibilidad de aglutinar era una personalidad carismática, y esta personalidad carismática, que lo es no por su enorme capacidad oratoria o por cualquier otra cosa, sino simple y llanamente porque ha tenido una conducta políticamente vertical, políticamente consistente y además personalmente honesta y personalmente no corrupta, en una coyuntura en la que se trata de las grandes definiciones. Creo que hoy López Obrador lo que está planteando es: no podemos seguir pensando en el recorte, no podemos seguir pensando en retocar un poco el sistema, no podemos seguir pensando en algunos matices, necesitamos pensar en un cambio sustantivo, en un cambio de vía, y creo que en ese sentido está ubicado en la coyuntura histórica. México vive como nunca ha vivido una encrucijada histórica. Creo que tenemos que saldar cuentas con el largo siglo XX mexicano y que tenemos que ponernos a la altura del resto del continente. Y termino diciendo, si es que esto es en verdad el final, hace 100 años éramos la vanguardia del continente. Hace 100 años en México se hacían revoluciones, en México se empezaban a impulsar reformas agrarias, unos cuantos décadas después se hacían reformas energéticas y se nacionalizaba el petróleo. El Estado mexicano era un Estado social, un Estado de bienestar, en donde la salud, la educación eran derechos de los ciudadanos. México era la vanguardia de América Latina. Hoy, a 100 años de distancia, somos coleros, somos el furgón de cola, somos la vergüenza de un continente que en efecto está repensando su destino y que está construyendo un nuevo futuro, y lo están haciendo en el cono sur fundamentalmente y también en Centroamérica. México sigue siendo el colero, a pesar de que los mexicanos hemos dicho una y otra vez que no estamos conformes con ello. Ojalá que en los años por venir no nos quedan demasiados, porque si no las situaciones se pudren, se descomponen, seamos capaces de ponernos a la altura de nuestra historia, pero también a la altura del continente, un continente en el que soplan vientos de izquierda. Profesor, le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta intensa y densa hora de sus evocaciones. Al revés, la próxima vez vamos a empezar con el presente y nos remontaremos a la infancia. Muy bien, gracias, pues con gusto gracias a ustedes. Invitar. Muy bien, pues estas fueron las evocaciones de don Armando Bartra. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. De la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí sí podría yo decir que la guerra civil, la migración, los refugiados en México que venían de la repulsa que implicaba para ellos el franquismo, forma parte de lo que sería mi formación académica. Adolfo Sánchez Vázquez, maestro de filosofía, es no solo maestro mío en la facultad, sino buen amigo en esos años y uno de los pensadores que más influyeron en mi formación académica y diría yo política, una visión particular, la suya, del marxismo, que se formula, digamos, muy
sucintamente en el título de uno de sus libros fundamentales, La filosofía y la praxis, una visión del marxismo más sostenida, más inspirada en los trabajos de juventud de Marx, además de los trabajos de madurez, y no tanto inspirada en el Marx de la crítica de la economía política, sino mucho más en el Marx, diríamos, humanista o filosófico de los manuscritos de juventud. Este es un elemento importante de mi formación, Adolfo Sánchez Vázquez, pero también en esa misma facultad, aunque no en la facultad de filosofía, sino en la de historia, Wenceslao Roses, traductor, o uno de los traductores del Capital, que era maestro de historia, importante maestro de historia, y bueno, había otros transterrados, había otros gente, hijos de españoles o nacidos en España, inmigrados, que formaban parte del ambiente cultural de esa facultad de filosofía, letras, pero también psicología, historia, teatro, antropología, más lo que se acumulara. Armando Bartra actualmente es profesor en la UAM Xochimilco, pero también, como ya les digo, es uno de los grandes estudiosos del agrarismo, del problema agrario en México. Él es editor de un suplemento de La Jornada que se llama La Jornada del Campo, precisamente, colaborador también de La Jornada, de otras revistas como Memoria, que es la revista que edita el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, CEMOS, y también forma parte de lo que ha venido a encontrar una de sus últimas modulaciones en lo que se conoce como el movimiento en defensa de la economía popular, que es el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que cambió el nombre fundamentalmente en la crisis del 2008 del petróleo, ¿verdad? Ahí es cuando, no, de hecho, que es la plataforma del gobierno legítimo, digamos. Claro, ¿no? Pero el nombre aparece en ese momento como un movimiento en defensa del petróleo, después una serie de circunstancias políticas que agravan la de por sí mala situación de la economía popular, lleva a emprender otra campaña en defensa de la economía popular, la que se agrega al nombre, y finalmente la debacle de la defensa de los intereses de la nación hace que se le agregue un apellido más, que es la defensa de la soberanía nacional. El nombre completo sería Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional, el movimiento para los amigos. Claro que sí. Bueno, pues profesor, qué bueno que nos acompaña. Quisiéramos aprovechar entonces esta hora para conocer su trayectoria, su formación, su militancia, sus convicciones, cómo han modulado sus convicciones y por qué está hoy donde está usted. Cuéntenos rápidamente un poco ya en cuestiones biográficas. Usted no nace aquí, usted nace en Barcelona, es de familia barcelonesa. Así es, catalanes. Sí, soy de los no tan infrecuentes mexicanos que tienen un origen en España y concretamente esta oleada que va hacia las Américas y en muchos casos hacia México, de los que son expulsados de su patria, de su tierra, como resultado de la guerra civil. Yo nací después de la guerra civil, pero mi familia es de los que salen de España por una situación insoportable en términos políticos, el autoritarismo de la dictadura franquista y en términos del desgarriate económico que representó, por un lado, la guerra civil y después la combinación de esto con la Segunda Guerra Mundial. Hay pues un movimiento de migrantes que vienen en este caso de España, hay otros de Europa ya durante la Segunda Guerra Mundial, que van a las Américas, a los diferentes países americanos, y en el caso de mi familia a México, aunque la migración es un poco posterior. ¿Militaron sus padres en...? Mi padre estuvo en el frente de guerra en defensa de la República. Sí. ¿Con alguna organización particular? No, él era muy joven en ese entonces, él estaba... no sé, terminando sus estudios de secundaria, el equivalente a secundaria, es enrolado en el ejército de la República, combate a los militares en el frente de guerra, es herido levemente, termina la guerra en un hospital y después permanece en España en función de que la familia de él, era una familia ya muy desarticulada y muy reducida. Asumir la historia como proyecto no es solo acariciar utopías hasta que se vuelven viciosas, es también responsabilizarse por los frentazos. Lo inadmisible es dejar caer, tirar la toalla. La gran desilusión del siglo es también un enorme desafío y afrontarlo
la mayor tarea de la nueva izquierda. Esto es algo que dice Armando Bartra en un texto que escribió hace más o menos 10 años, al filo, digamos, de las elecciones de 2000 en México, Fe de Ratas. Y hoy vamos a conversar con Armando Bartra, uno de los más autorizados estudiosos del agrarismo, del problema agrario, campesino en México, un militante de izquierda de pies a cabeza, y pues al compás de sus evocaciones podremos tener también un cuadro de la historia política, ideológica y de la militancia de izquierda de este país. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues ya les digo, nos acompaña en esta ocasión el profesor Armando Bartra. Vamos a conocer sus evocaciones. Hola, profesor, gracias por acompañarnos. No, al revés, a ustedes por invitarme. El profesor... Y él tenía que encargarse de algún modo de la atención de su padre, que tenía problemas severos de salud. Eso hace que mi padre no salga de España a raíz de la derrota de la República, a raíz del fracaso de la República a manos del generalato, pero sí unos años después. Yo por esta razón nazco allá, soy catalán de nacimiento, la familia migra después de formarse, de integrarse y ya durante la posguerra. ¿Cómo es ya sus primeros años en México? ¿Cuándo llega? Sí, yo llego hacia fines de los años 40 y desde el comienzo, primero porque era yo muy pequeño y los años de infancia vividos en Barcelona no se transformaron para mí en una huella indeleble que voy a mantener hasta la más extrema ancianidad, sino que son un accidente de mi vida. No traté nunca de hacer de ese nacimiento una seña de identidad que me impidiera o me evitara ser mexicano. Decidí que era mexicano, soy mexicano, he sido mexicano, cuando menos desde los 8 o 9 años, y esta fue la decisión fundamental. Esto no quiere decir que yo no siga hablando en catalán con mi madre que vive, que yo no siga teniendo algunos recuerdos de infancia, o que no tenga un interés por la cultura del Estado español, o por la cultura catalana en particular. Pero en definitiva yo me asumí como mexicano desde muy pequeño y para todos los fines prácticos soy mexicano. Y ya en su formación ya académica, ¿cómo se da? ¿En dónde estudia usted? Sí. ¿Quiénes son sus maestros, sus influencias? Así es. Yo estudio filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras